con una reducción de la receptividad endometrial y aumento de abortos preclínicos. Se ha visto en muchos casos, en el estudio histológico de algunos embriones, que puede haber un aumento de las anomalías celulares y nucleares. Y también se piensa que puede haber algunas pérdidas porque el tejido endometrial puede elaborar sustancias que pueden ser embriotóxicas. Pero de todo esto deducimos que cuando se barajan tantas hipótesis, probablemente porque no tenemos nada claro. A veces, muchos casos de endometriosis, estadios iniciales 1 y 2, son una forma temporal de un proceso que termina resolviéndose por citólisis de las células endometriales y la mujer queda embarazada y el problema se olvida. Pero otras veces, quizá debido a una predisposición genética y alteraciones inmunológicas, la endometriosis progresa a lesiones infiltrantes, nodulares o quísticas, dando estadios más severos. El tratamiento farmacológico solo vamos a conseguir frenar transitoriamente la progresión de la enfermedad y no se ha demostrado que ninguno sea superior a otro. La supresión temporal de la ovulación es ineficaz para el tratamiento de la esterilidad asociada. El tratamiento pre- o postoperatorio no mejora los resultados reproductores. Y el tratamiento postoperatorio no está justificado en estadios 1 y 2 solamente en cirugía de los endometriomas. Muchas veces esos endometriomas que quedan un tejido residual y que precisa tratamiento posterior. El tratamiento quirúrgico se ha visto que aumenta la fecundidad con respecto al tratamiento expectante en estadios 3 y 4. La vía quirúrgica de elección, la parotomía versus la laparoscopia, depende muchas veces, como hemos dicho, de la experiencia del cirujano y de la extensión de la enfermedad, ya que los resultados de fertilidad y recurrencia son similares. La laparoscopia creemos que es el método ideal de diagnóstico de la paciente estéril y presenta como ventajas menor pérdida hemática, estancia hospitalaria disminuida y un periodo de recuperación mucho más corto. Pensamos que cada caso debe ser individualizado, que la cirugía perlaparoscópica debe procurar conservar la mayor cantidad de tejido ovárico funcionante, que la exéresis de quistes endometriósicos consigue una función ovárica más fisiológica. Si existe factor masculino, habrá que utilizar técnicas de reproducción asistida para minimizar el tiempo de espera del embarazo. Y en casos muy severos, estadios 3, 4, o en casos que haya una cirugía ovárica repetida, se recomienda FIC como primera elección. Debemos considerar también la donación de ovocitos. Otra disciplina con la que vamos a necesitar muchas veces de un soporte diagnóstico va a ser con el servicio de radiodiagnóstico. El servicio de radiodiagnóstico, porque la sensibilidad de la ecografía que nosotros practicamos va a tener una sensibilidad limitada, sobre todo en los casos de endometriosis infiltrativa profunda. En los casos de endometrioma va a ser de gran fiabilidad, pero en los casos de endometriosis infiltrativa profunda vamos a precisar del apoyo del servicio de radiodiagnóstico. Aquí hago una exposición de las técnicas de imagen que podemos utilizar. La ecografía va a ser importante para el diagnóstico de los endometriomas, pero la resonancia nuclear magnética y el TAC va a ser importante para el diagnóstico de la endometriosis infiltrativa profunda. La resonancia nuclear magnética intracavitaria con sonda rectal, que en los cirujanos se utiliza mucho para el diagnóstico para un estadiaje del carcinoma de recto, nos va a ser también gran utilidad para nosotros para el diagnóstico de la afectación de la pared rectal. La ecografía transrectal nos va a servir para el diagnóstico de afectación de recto, úteros sacros y tabique rectovaginal. La ecografía endoanal para su mucosa rectal y esfínteres anales externo e interno. La rectosigmoidoscopia para un estudio de la mucosa rectosigma en los casos en que haya hematoquesia, disquesia, etc. Y la cistoscopia cuando se trate de una afección del tracto urinario. Nos va a permitir una visualización de la pared vesical. En estos casos que se haga un estudio de la pared vesical, nos va a ser útil también en realizar
estudios urográficos para completar el estudio. En la resonancia son distintas las características de la resonancia de los endometriomas, que nos va a dar una imagen de hiperseñal en T1 e hiposeñal en T2, a diferencia de la endometriosis infiltrativa profunda, que nos va a dar una hiposeñal en T1 y en T2. Estas son 3 imágenes de resonancia. Las 2 que están en los extremos son de endometriosis infiltrativa profunda y el centro es la imagen de un endometrioma. Esta es una imagen de una endometriosis intestinal con un cuadro de oclusión intestinal, porque a veces puede debutar con una oclusión intestinal. Ahora vamos a hablar un poco de la endometriosis de la digestiva y la participación del servicio de cirugía y de los digestólogos. Hemos dicho que, bueno, que la endometriosis puede hallarse en la mayoría de los tejidos. Hemos visto que excepto en bazo. No sé exactamente por qué en bazo no. La sintomatología se presenta de forma cíclica. El tratamiento dependerá del lugar de asiento de la endometriosis y el tratamiento de elección va a ser siempre una excisión del foco endometriósico. El tratamiento médico de otras localizaciones va a ser igual que el tratamiento de la endometriosis pélvica. Estas son localizaciones, esas son en peritoneo, una resección de un foco endometriósico. Esta es una endometriosis intestinal. Esta es una endometriosis intestinal, aquí estaría el útero, el tabique recto vaginal, el recto. Bueno, la endometriosis podemos dividirla en 3 grandes categorías. Una endometriosis peritoneal, los quistes endometriósicos ováricos y la endometriosis infiltrativa profunda. La endometriosis infiltrativa profunda, en los que algunos autores, como Donicol, denominan esta última adenomiosis del septo recto vaginal, que habría que hacer, también hablan habría una endometriosis verdadera y una pseudoendometriosis o adenomiosis falsa, que esta sería una adenomiosis que estaría formada fundamentalmente por tejido muscular, con tejido conectivo y tejido estromal. Para estos autores, la adenomiosis rectovaginal parece que se puede derivar de una metaplasia de los restos milerianos del tabique rectovaginal. Aquí tenemos igual un útero y es una endometriosis infiltrativa profunda con una obstrucción, con una oclusión del fondo de saco de Douglas. La endometriosis profunda es una enfermedad multifocal. No todas las endometriosis intestinales deben ser tratadas como profundas si no tienen afectación de la muscular. La endometriosis profunda intestinal es multifocal en un 40% de los casos, en un 70% se asocia a otros lugares, vagina, vejiga, ligamento uterosacro, etc. Y conociendo la localización y extensión de la enfermedad, se facilita la planificación del tratamiento. Como hemos dicho, esta es una multidisciplina, la endometriosis, y debe ser vista por distintos especialistas que deben ver de forma global e individualizada a las pacientes, con un seguimiento personalizado de las mismas antes y después de los tratamientos, y con una serie de reuniones periódicas y con un seguimiento personalizado de cada uno de los casos. En las endometriosis intestinales hemos visto que la localización más frecuente es en el rectosigma. La clínica suelen ser, esta es un apéndice con un foco endometriósico. La clínica de la endometriosis intestinal suelen ser mujeres que suelen acompañar de un cuadro de endometriosis pélvica, que suelen tener disquesia, dolor en la defecación, a veces tienen cambios de ritmo intestinal, alternando diarrea con estreñimiento, puede tener hematoquesia, o sea, sangre en las deposiciones, y se ha encontrado en un 12% de los casos pueden debutar con un cuadro de suboclusión intestinal. El diagnóstico va a ser por la colonoscopia y eco transrectal, y el diagnóstico de confirmación va a ser resonancia y TAC. La endometriosis intestinal va a depender del tratamiento de la localización, extensión y de las lesiones. La vía de elección del abordaje quirúrgico va a ser siempre la laparoscopia.
intentaremos realizar una exéresis local conservando indemne la mucosa. Y cuando hay una afectación grave en localizaciones rectosismoideas, que se da un 93% de los casos, hay que hacer resección segmentaria intestinal. Se ha visto un mejoramiento de la calidad de vida en estas pacientes sometidas a una resección colorectal laparoscópica. La tasa de embarazo mejora hasta en un 50% de los casos y las pacientes han de ser informadas ampliamente del riesgo de complicaciones. Otra disciplina desde la que vamos a tener que abordar la endometriosis desde el punto de vista urogenital. Esta es